Quiero darles la bienvenida. De verdad, muchas gracias por estar aquí en nombre de Penguin Random House, a nombre de la editorial Grijalbo. Me emociona mucho siempre presentar estos libros, no solo porque son proyectos que he llevado como editor, muchas gracias, sino porque el tema y la forma en que está presentado este libro es uno de los más emocionantes que me ha tocado trabajar en mi tiempo como editor. Como saben, pues el libro es escrito por José Luis Pescador, acá al centro. Está para acompañarnos Enrique Ortiz, quien es divulgador de la historia, es también conferencista, próximamente presentará su primera novela titulada El Guerrero Mexica, por eso lo hemos invitado hoy aquí. Y desde 2018 también es guía certificado por la Sectur. Está también para acompañarnos Denise Buendía, ella es poeta, escritora, locutora, y sobre todo feminista. Y es una de las personas que mejor conoce el proceso que llevó a este libro, porque acompaña en vida a José Luis Pescador. Pues bien, es creo que todo lo que tengo que decirles, además de que me emociona mucho tener una sala tan llena. Es la primera vez que me toca ver que llenen también las sillas de acá atrás, entonces entre que me siento observado y emocionado, es un buen momento para compartir este libro. Entonces, sin más, los dejo con Enrique Ortiz, que tendrá unas palabras para nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer a la editorial por la invitación a estar en esta fabulosa mesa y en la presentación de esta novela gráfica, La caída de Tenochtitlan, de José Luis Pescador. Para mí fue una grata sorpresa encontrar esto en lo que eran las librerías. ¿Por qué razón? Porque es común cuando uno va a una librería en nuestro país encontrar crónica, encontrar historias, encontrar novelas históricas o incluso novela gráfica sobre aquellos guerreros que pues forjaron la historia de la humanidad. Estamos hablando de libros sobre griegos, los famosos hóplitas griegos, estamos hablando de libros sobre los centuriones romanos, incluso sobre aquellos soldados que pelearon las guerras napoleónicas en el siglo XIX. Sin embargo, yo siempre, he tratado de ser muy crítico de esto. En nuestro país se produce muy poca de este contenido histórico, a pesar de que somos, uno de los países de América con mayor historia de las antiguas culturas, ¿no? Estamos hablando de que desde hace 2500 años antes de Cristo, pues aquí ya se estaban realizando cerámica, ya se estaban concretando o armando, construyendo ciudades. Y me fue muy grato encontrar esto porque, narra la historia de un personaje anónimo que está en Tenochtitlan durante la guerra de conquista, durante el terrible sitio que puso Hernán Cortés y sus huestes a lo que fue Tenochtitlan en 1521, donde una de las primeras acciones que realizaron fue destruir el acueducto que surtía de agua la ciudad de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Este acueducto pues es era el acueducto que venía desde Chapultepec con agua de manantiales. Eso es lo primero que hacen. Algo también muy relevante de este libro es que evidentemente se basa en todo lo que son las crónicas del siglo XVI. Me gusta mucho la parte de que se tomó en cuenta a Fray Bernardino de Sahagún con todo lo que fueron estos 8 portentos funestos que al parecer empiezan a darse a partir de 1509. Entre ellos, el más popular de estos presagios, pues fue la aparición de la Cihuacóatl, esta mujer serpiente que empezaba a caminar por las noches por Tenochtitlan diciendo: ay, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? ¿No? Evidentemente esto se vuelve una leyenda que llega hasta nuestros días y que todavía para el siglo XVI Cervantes de Salazar comentaba que por las noches aquellos hijohidalgos, valientes conquistadores, pues se amedrentaban, les daba temor encontrarse con esta mujer que venía caminando desde lo que era el poniente de la ciudad hasta que llegaba a la plaza de armas, viendo hacia lo que era el oriente, daba un espeluznante grito y continuaba su marcha, su caminar hacia lo que era el antiguo barrio de Soquiapan o Teopan, San Pablo Teopan, para desaparecer finalmente en donde serían los límites de la Merced. En esta novela gráfica podemos ver retratados
podemos ver retratados, por ejemplo, este portento que es uno de los más interesantes, que es esta grulla o garza blanca, la cual es capturada en el lago de Texcoco y tenía un espejo de obsidiana. Y cuando Motecuzoma Xocoyotzin pone la mirada en este espejo de obsidiana, alcanza a ver a unos hombres montando animales, que incluso me gusta mucho esa escena porque lo que dice Xocoyotzin o Xocoyotl es Mazatl, que significa en náhuatl venados, porque recordemos que aquí no había caballos, entonces pues lo que él comenta es Mazatl, son venados, hombres montando venados. También aparece en algún momento el trueno que cae sobre el templo de Xiuhtecutli, señor del fuego, señor también asociado al tiempo, y el señor de las turquesas y protector de los tlatoque mexicas, ¿no? También eso es evidente en esta novela. Y también algo que me gusta mucho es esta apuesta que realiza el hijo de Nezahualcóyotl, Nezahualpili, con Motecuzoma. Y los contrastes son muy interesantes, porque Nezahualpili para los primeros años de gobierno de Motecuzoma, Nezahualpili ya era un anciano, él ya era grande. Él le brindó gran prosperidad al tépetl o señorío de Texcoco, y así como en su momento lo hizo Nezahualcóyotl, su padre, y en algún momento se reúnen y apuestan en un juego de pelota, en un juego de tlachtli. Nezahualpili les dice: yo te apuesto, Motecuzoma, mi reino. Si tú ganas, te doy mi reino. Si yo gano, te voy a dar algunos guajolotes, ¿no? Es muy interesante, esto está comentado también en las fuentes del siglo XVI, pero bueno, evidentemente aquí juegan diferentes equipos, ¿no? Representando cada una de las ciudades. En las fuentes, al parecer, juegan los dos gobernantes, y a pesar de su avanzada edad, Nezahualpili derrota a Motecuzoma, ¿verdad? Por lo que entonces lo único que gana es sus guajolotes. Es muy interesante entonces empezar a leer, conocer la historia de lo que era la antigua capital mexica, de México Tenochtitlan, a través de estas ilustraciones. Ya era momento que en nuestro país tuviéramos este tipo de trabajos, porque si yo, desde mi particular punto de vista, es muy necesario que haya este tipo de esfuerzos para, pues evidentemente, enamorarnos de nuestra historia. Valorar lo que tenemos, apreciar y cuidar todas estas zonas arqueológicas, todos estos templos, todos estos espacios urbanos que están siempre vinculados con este tipo de crónicas. Finalmente, me gustaría también comentar que existe en esta primera entrega, porque es el libro número 1, existe en gran medida es un gran flashback del personaje principal de este Macehual, ¿cómo se llama? Atoctli, que se enamora, también eso es muy relevante porque uno puede darse cuenta de las clases sociales, se enamora de una hija de pochtecas. Los posteca para aquel momento, desde el siglo XV y XVI, era un gremio de comerciantes de mucho poder en lo que eran los grupos nahuas. Este gremio de comerciantes, no crean que se dedicaba a vender cerámica común y corriente o a vender textiles, no. Los posteca eran un gremio muy poderoso que también tuvieron una fuerte presencia en Tlatelolco. Como ustedes saben, Tlatelolco, los nahuas de Tlatelolco se dedican al comercio. A ellos se les da el jade, los dioses Huitzilopochtli les da el jade, que representa la riqueza, el comercio, y a los mexicas de Tenochcas o de Tenochtitlan se les dan dos palitos para hacer fuego. ¿Qué es lo que esto representa? Representa la guerra, el fuego, ¿no? El axis del mundo, el centro del universo nahua. Entonces, estos posteca eran personas muy ricas. Ellos hacían en caravanas a largas distancias, iban hasta el Xoconusco, a Xicalanco, llegaban hasta las tierras mayas, incluso llegaban a comerciar lo que era la turquesa que venía desde el sur de Estados Unidos. Y bueno, eran muy valientes, eran casi como guerreros,
y ellos empezaron a acumular grandes riquezas y gran poder en lo que fue Tenochtitlan. A Huizotl le llamaba mis hijos, ¿no? Mis hijos. Pero sin embargo, también a Huizotl los reprendía porque les decía, ustedes no pueden entrar a Tenochtitlan después de un largo trayecto de día, ustedes tienen que entrar de noche. ¿Por qué? Porque en esta ciudad la ostentación y la riqueza no es lo importante, sino los méritos y los sacrificios que las personas, los mexicas, realizaban en pos de su sociedad. Eso era lo más importante. Si un guerrero moría en batalla, si un guerrero perdía una mano en guerra, eso le iba a dar un mayor estatus en la sociedad mexica que simplemente ser un comerciante, un posteca. Y bueno, este Macehual se enamora de una hija de postecas y es muy interesante ver esta relación, ¿no? Y cómo, bueno, sí había cierta discriminación, como hasta en la fecha, clasismo, ¿verdad? Pero bueno, no les cuento más, vale mucho la pena que adquieran esta novela gráfica, viene el tomo número 2 este año, ¿verdad? Entonces, no se pierdan de adquirir este gran ejemplar y pues muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. En verdad que es un libro que conjuga, y es algo de lo que más me gusta de él, conjuga muchos aspectos de la vida social, cultural y de la misma historia del pueblo mexica, ¿no? Creo que no lo comentamos al principio y ahora Enrique ha dado algunas pistas. A grandes rasgos la historia sí está centrada en Atoctli, que es curiosamente un tlacuilo, un escriba, está pintando en ese momento los códices que narran la guerra, el sitio de 80 días que hicieron los españoles a la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Estamos en la etapa ya final de la guerra, que culminó con la caída de Tenochtitlán, de ahí el título, y Atoctli está entonces narrándonos todos estos sucesos en tiempo, digamos, real, ¿no? Pero al mismo tiempo está también teniendo un montón de flashbacks de su vida anterior, de cómo ocurrió este enamoramiento de esta hija de Pochtecas, que se da incluso durante uno de los presagios que ya ha comentado Enrique, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos flashbacks vamos acercándonos a estas miradas, ¿no? De cuáles eran los estratos sociales, cómo era el aspecto de la ciudad en aquel momento. Hay un plano fantástico que ocupa 2 páginas de cómo era la ciudad a vista de pájaro, ¿no? Por ahí a ver si José Luis nos lo puede presentar ahora, ¿no? En fin, sin ser un libro histórico, sin ser, bueno, de historia, digamos, académica, sin intentar tampoco ser un libro de divulgación, encontramos también muchos rasgos que nos permiten acercarnos un poco mejor a la cultura náhuatl y a la cultura mexica, ¿no? Que es también uno de los propósitos de este libro, ¿no? Como ya decía Enrique, pues que esta cultura también se difunda, que conozcamos un poco más de ella y que dejemos de verla con estos filtros que nos fue dejando la hispanidad, ¿no? En fin, pues vamos a darle ahora la palabra a Denise para ver qué tiene que contarnos sobre este libro. Qué creo que se queda en la grabación en vivo. A ver, si lo muevo se cae tu libro. Mira. Ahí está. Bueno, ya. Bueno, pues agradecerle a PES la invitación. Se me da más la escritura y mandarle por correo lo que opino que contar en voz alta mis opiniones respecto a un trabajo de alguien más. Entonces, para no perderme, justamente lo escribí y se los voy a ir leyendo conforme lo fui pensando. Primero decirles que fue muy difícil decidir por dónde partir para conversar sobre esta novela gráfica, que es una novela de 146 páginas, donde el autor no da tregua desde diversos planos narrativos, a la par que va trazando una genealogía histórica, mítica, mitológica, mágica, semirreal. También va construyendo una topografía ilustrada de la memoria, y bueno, ya decidido por dónde empezar, pues me agarré como hilo de media y fueron 4 cuartillas que luego traté de reducir, y decidí abordar la novela y el trabajo pescador en 3 líneas, y bueno, les leeré. La primera línea se sitúa en el año Yeicalli, ilustrar el argumento o argumentar la ilustración.
efectos especiales de onomatopeyas náhuatl, porque las encontramos en la novela, porque el autor no renuncia del todo a su alma comiquera. Esta novela está escrita en 2 lenguas o en 2 idiomas, no tiene más subtítulos que la cara y las expresiones, los paisajes y los motivos de los actores principales. Cuenta con unos códices extraordinarios que también dan pistas como pequeñas migajas que va dejando el autor para encontrarlas al final del camino como un mapeo extraordinario de aprender la otra lengua que nos arrebataron. De inicio descubrimos que el autor posee una técnica ilustrativa muy viva y orgánica, pues está llena la novela de bordes, texturas y olores. La Caída es una novela que integra en su narrativa el olfato y lo hace de manera sencilla y extraordinaria. Se puede oler la tierra mojada después de 10 días de lluvia sin tregua y 72 días en sitio resistiendo. Se mezcla en las primeras páginas el olor de los cuerpos atravesados por las lanzas, la piel que cuelga en el hocico de los perros que trajeron los españoles, en las gotas de sangre que ilumina la pólvora, en la mugre, en el hambre, en la resistencia femenina, delante de la premonición de la caída. Encontramos también un lenguaje cinematográfico, creo, pues existen paneos, picadas, contrapicadas, movimientos, acercamientos dramáticos a los rostros de los personajes. Cada elemento nos mantiene en suspenso, incluso los silencios narrativos que el autor coloca de manera simbólica y dramática en el transcurso de la historia. Se puede escuchar el aleteo de las aves carroñeras, obscureciendo el cielo, sobre el palacio de Xochotitla, llamado también el Palacio de las Mujeres, y entre el anuncio de la muerte y la desesperanza, Huitzili, una niña pequeña que a manera de guiño del autor y en pocas escenas nos representa el papel que teníamos las mujeres en el ámbito de las artes y de la vida política. ¿Hasta cuándo podremos resistir? Es la pregunta que lanza Atoctli, nuestra voz narradora, y que aún no hemos respondido. ¿Hasta cuándo podremos resistir? Decía pues que su ilustración es muy viva y orgánica, pues siendo una novela en blanco y negro, no carece de color, de intención de color narrativo, porque podemos ver los destellos de los pigmentos que Huitzili muele para que Atoctli pueda pintar la memoria de los suyos y comenzar la travesía. Después, a manera de coqueteo, llegan los detalles como pequeños susurros cinematográficos que ayudan a las y los lectoras a iniciar un viaje al centro de la memoria colectiva, la instaurada, la que nos hizo caer. 2. Año C. Acatl, una ficción histórica que resignifica la memoria oficial o una novela de identidades híbridas. También hay muralistas invitados. Pescador deja en su narrativa la urgente tarea de diferenciar entre rescatar la historia y llenarla de significado, pues resignificar lleva intrínseca la tarea de la descolonización de nuestra historia, la despatriarcalización del lenguaje como narrativa y la descolonización de la memoria que se construyó desde las tiranías culturales. Porque las tiranías culturales son patriarcales, blancas, hegemónicas, jerárquicas y aleccionadoras, pero sobre todo confusas, de tal manera que lo que se nos quedó en la memoria callejera y colectiva es que un día los españoles llegaron, nos descubrieron, nos conquistaron y que lo último fue posible porque una mujer traicionó a una civilización entera, colocándonos como la imagen de la traición, las vendepatrias, las prostitutas de la historia, las amantes de los conquistadores. Se les olvidó en la tiranía cultural venida zozobra de leyenda, las traiciones internas, los desplazamientos forzados, el exilio a manera de sobrevivencia, las creativas y recreativas maneras de ejercer la brutalidad, como bien nos lo muestra el autor en distintas páginas en la trayectoria de la novela. Cuando se les propuso a los aztecas acabar con los xochimilcas, se les pidió que por cada rehén cortaran una oreja y la llevaran como evidencia. Estos deliberaron entre ellos para aceptar el reto y el trato, pero en respuesta no cortaron orejas, sino la nariz de los rehenes para validarse como una muestra mucho más contundente de su fuerza y que les fuera dado el permiso de habitar esa tierra prometida. Sin embargo, según la tiranía cultural,
Era mucho más efectivo culpabilizarla a ella, porque la tiranía cultural es así. Forma nuestras creencias, redefine realidades, las instala como memoria histórica y perpetúa paradigmas dominantes. Pero, afortunadamente, frente a esas tiranías existe el arte, la novela gráfica, el guión, la poesía, la vida entera. 3. Agregue cada vez que se le invite a cualquier presentación su comentario feminista. La caída de Tenochtitlán, Minería 2020, año de la reivindicación de Nuestra Señora la Malinche. Y cito: yo no traicioné a mi gente, fueron ellos. Por el color de mi piel me traicionaron. La mujer de piel oscura como la mía ha sido silenciada, amordazada, enjaulada, forzada a la servidumbre por medio del matrimonio, apaleada durante 300 años, esterilizada y castrada en el siglo XX, y durante 300 años ha sido esclava, mano de obra barata, colonizada por el español, pero también por el anglo, por su propio pueblo, y en Mesoamérica, bajo el patriarcado indio, nuestra vida, ni nuestra memoria, ni la dignidad de escribir bien nuestra historia ha estado libre de agresiones. Es un fragmento de Gloria Anzaldúa en La Nueva Mestiza, Borderland. Malinche, Malinche, la que se hizo mito y verbo, adjetivo y definición, nuestra Eva mesoamericana, que accedió al conocimiento, la mestiza de la frontera, de la maquiladora, de la trata, de la prostitución, la mestiza del feminicidio como castigo, de la precarización, de la eterna responsabilidad de las tiranías y de las violencias estructuradas, hegemónicas, colonizadoras, la que se le asesina y se le desuella porque instalaron en el mito cotidiano que la primera que tuvo un peso definitivo en la historia fue una traidora, una pinche malinche, vendepatrias, porque si en algo tienen razón los botellos de Jerez, aunque ellos no lo sepan ni lo intuyan, es que en lo paralelo de las jerarquías, sí, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, son lo mismo en la narrativa patriarcal. Se les olvidó en la construcción del mito cotidiano de la traidora, la malinche, que las tribus conquistadas odiaban ya a los aztecas por las violaciones de sus mujeres, por los impuestos a pagar, por los desplazamientos y sus divisiones de clase. Los tlaxcaltecas eran los enemigos de los aztecas. Fueron ellos y no la Malinche quienes ayudaron a los españoles a derrocar a los gobernantes aztecas, y no la tan chingada, por ser traductora, sino porque la élite gobernante había alterado la solidaridad entre nobleza y pueblo. Y este guiño aclarativo en la historia que nos regala el autor se agradece, porque si no es desde ahí, desde el arte, desde lo cotidiano, no podremos derribar el mito de la Malinche, que el rito de la Malinche es derribar el mito del papel de las mujeres en la historia como sujetas participantes de su vida política e histórica. Es también un guiño en una historia por parte de las mujeres indias subalternas de las Américas y en su historia compartida. Y además, en tiempos de guerra sobre los cuerpos femeninos, la declaración del autor es política, aliada y reivindicadora, y se agradece. Nota casi final a manera de índice o las 15 cosas que usted debe saber sobre la caída. 1. Encontrará un reto lingüístico. 2. Trabalengua, repita con calma, separe las letras. 3. Palabras como sujetos vivos. 4. El ejercicio de recordar el náhuatl, ese que nos habita a pesar de la castellanización como forma de colonización. El náhuatl nos habita cada día disfrazado en diminutivos, en palabra cantadita. 5. Realismo histórico, mitológico, mágico, pues lo mismo encontrará usted personajes imaginarios que históricos. 6. Una hermosa recreación de los códices. 7. Hay una gran historia de incesto. 8. No existen desnudos gratuitos. 9. Cartografía de una duda y el regreso de Quetzalcóatl. 10. Una fidelidad iconográfica. 11. Una topografía ilustrada del aún vigente desplazamiento forzado. 12. Desarticulación de narrativas colonizadoras y androcéntricas. 13. Escenas de suspenso. 14. Silencios narrativos que pocos autores logran. 15. Mictlán, no, Cihuatlampa. 16. Aclaración en la línea narrativa, posible spoiler. No fue una conquista y no ha terminado. ¿Hasta cuándo podremos resistir?
Gracias, Denise, por tus maravillosas palabras. Sin duda, sí, el lenguaje también es una parte muy importante de esta novela gráfica. José Luis se esforzó mucho por recuperar las voces, las etimologías y todo. Claro que no pusimos un glosario. Dice José Luis, y ya se los contará él, que un poco como reto para ustedes, para quien lea el libro, pero otro poco también como para motivarnos a recuperar esta misma lengua, ¿no?, que tenemos hoy un poco olvidada, a pesar de que, como ha dicho Denise, pues vive y pervive todavía en casi todas las palabras que usamos, ¿no? La misma delegación en la que estamos, la delegación Cuauhtémoc, el aguacate, en fin, podríamos citar miles y miles de ejemplos, ¿no? Y gracias también por este oportuno comentario feminista sobre Malinche. Claro que el libro, en esta parte al menos, no se explaya mucho sobre la historia de Malinche, apenas si llega a presentárnosla. Ya veremos qué hace José Luis con ella en el segundo libro. Pero sí, algo que sí es muy patente en el libro es que esta idea idílica de que los mexicas y sus pueblos contemporáneos eran completamente respetuosos de la mujer, pues realmente es un poco infundada, ¿no? Hay escenas también de violencia perpetrada por los mismos mexicas hacia ellas, ¿no? Y por cuestiones casi que banales, ¿no? Ya dejaremos que ustedes lo descubran. En fin, es una pintura que quiere ser muy realista sobre la forma de vida, pero también, y como ha dicho bien Denise, recupera muchos elementos místicos, mágicos, espirituales, en fin, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a darle la palabra a José Luis, el creador de esta obra, para que nos cuente un poco más sobre el proceso. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar aquí, a todas. Y gracias también por estas palabras tan maravillosas. Me parece que a veces uno lanza una obra y después llega alguien con una visión más, viendo cosas que a lo mejor el mismo autor no era tan consciente de eso, ¿no? Hay una intuición a la hora de estar haciendo la historieta, pero luego se van formando ahí, sedimentando los significados, y de repente llega un ojo atento y también los va encontrando, como si fueran pistitas que va uno dejando para otro viajero. Y bueno, sí, ciertamente quiero empezar retomando eso que dice David, que decidimos no poner un glosario. Primero porque lo discutimos un poco, esta situación. Saber si ponemos un glosario, quizá hubiera sido una obra didáctica, y no quería yo eso. De alguna manera los dibujitos pues ayudan a que también se entienda todo el contexto de la obra. El cómic tiene esa ventaja, son dos narrativas al mismo tiempo que corren paralelas, el dibujo y el texto. Entonces a veces se apoyan y a veces van contando cosas distintas incluso. A veces incluso una sola viñeta puede tener muchos acontecimientos pequeños que van pasando atrás, y eso es la gran ventaja, ¿no? Por ejemplo, a la hora en que están hablando Malintzin y Cortés y Jerónimo de Aguilar, pues Malintzin traduce en un idioma, se lo pasa a Jerónimo de Aguilar, y luego los castellanos hablan pues con su lengua. Entonces aquí gráficamente se podía ver muy bien, el cómic se prestaba maravillosamente para poder ilustrar gráficamente ese trasladar de lenguas, que incluso de otra manera en el cine o en las series les cuesta mucho trabajo. Por eso en las series de televisión que hay recientes y en otras que he visto, siempre rápidamente Malintzin la vemos aprender español así. Porque es muy cansado estar viendo eso, pero eso es algo esencial. O sea, para mí era muy importante que aquí viéramos que jamás se entendieron ellos, nunca supo Cortés qué es lo que estaba pasando con los otros. Y bueno, como una gran puesta en escena, aquí la novela empieza en eso, ya sabemos que acabó, así que ya no hay necesidad de spoilers, ya sabemos quién perdió, quién ganó, quién cayó, Tenochtitlán. Así que empezamos por el final. Y ahí empieza la historieta en el último día, en el día D
de la caída de Tenochtitlán, y de ahí nos vamos para atrás y vamos a entender qué es lo que pasó. Esa era la propuesta en esta novela gráfica. Y después de eso, entender, por ejemplo, a los castellanos, aquí no tienen voz, pero no se les entiende. Nosotros, como lectores, la propuesta es que se involucre el lector en lo que estaba pasando en tiempo real, pero que no entienda, igual que no entendieron los indígenas, lo que están diciendo esos gentes barbados. Y bueno, me tardé un rato en hacer la novela, me tardé como 20 años, porque la empecé a hacer en el 98, 99, por ahí. Y después la dejé de hacer mucho tiempo porque era muy verde, estaba yo muy verde para terminar un trabajo tan complicado. Pero bueno, no fue tiempo en balde, porque fui trabajando, fui leyendo el trabajo, fui madurando también mi propio lenguaje narrativo, gráfico, haciendo pues, muchos trabajos para otras editoriales extranjeras y mexicanas. Y hasta que finalmente salió Game of Thrones, y la vi, me encantó y dije, ya tengo que terminar esto. ¿Y por qué Game of Thrones? Pues porque tenía los mismos elementos de traición, de gran épica, de personajes entrañables y algunos que incluso están ahí muy estigmatizados por la historia, como Malin Sin, como cualquiera de los que están ahí, pero sobre todo Malin Sin. Y son personajes fascinantes que había que irlos descubriendo, ¿no? Aquí, como una gran puesta en escena, de alguna manera el libro 1 abre el arco narrativo y va presentando a los personajes, los va poniendo ahí ya mostrados, o sea, estos son los personajes, ahí están ya todos en germen. Ya en el libro número 2, ahora sí empiezan los cocolazos, ahí empieza ahora sí la guerra como tal, y entonces vamos a ver, creo yo, que una gran acción. Digamos que este era como un gran arco narrativo, aunque empezando por el final, como digo yo, pues ya sabemos en qué terminó. Entonces ya no había necesidad de decir que Tenochtitlán iba a caer y que ese era el último día. Entonces, a partir de ahí, de presentar a todos los personajes, a todas las situaciones, entonces ahora sí ya nos podemos meter de lleno a la historia. Y Tenochtitlán, a mí me interesa mucho presentarla como si fuera un personaje también. O sea, la ciudad de Tenochtitlán en realidad pues es el gran personaje. Como en estas ruinas que ves, el gran personaje es Cuévano, ¿no? Aunque no hable, está ahí. Y también aquí en Tenochtitlán, por eso era tan importante para mí irlo mostrando desde diferentes ángulos. Las chinampas, el agua que siempre está presente, porque al final pues esta era una ciudad acuática, estaba lloviendo, era agosto, eran tiempos de lluvia. Si actualmente se inunda, imagínense hace 500 años, pues más. Claro que ahora tenemos menos relación con el agua y es más fácil que nos la pasemos mal nosotros que ellos, seguro. Entonces, eso será el planteamiento para la caída de Tenochtitlán. Sí, también, como decía Denise, hay algunos invitados como los muralistas mexicanos, que de repente algunos murales de los muralistas se ven como cómics. O sea, Diego Rivera, los murales que hace Diego Rivera prácticamente son cómics gigantescos ahí a la vista de todos, porque van narrando un montón de historias y personajes que se van encimando y podemos ir siguiendo la narrativa. Y de alguna manera son cómics, además a la manera de un códice, porque no utiliza palabras, pero no le hacen falta. Así también el códice pues es como un heredero de esas tradiciones mesoamericanas de escribir la historia. Y pues el cómic también tiene que ser un referente de la memoria y una… ¿Cómo es? Un territorio de defensa, así es. No sé si quieren agregar ustedes algo más. O si alguien tiene alguna palabra, alguna pregunta. Sí, pues tenemos todavía un poco de tiempo. Si alguien en el público tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, por acá, adelante. ¿Podemos pasar un micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Cuando hablan de novela histórica, como que es un poco complicado decir, bueno, voy a abrir ese libro
y cómo puedo distinguir o sea, lo real de lo imaginario, ¿no? O sea, esa es una parte que complicada, pero además me parece algo muy honesto de parte del autor que la califique como novela histórica, porque pensándolo bien, casi todos los libros son novelas históricas. O sea, desde la supuesta historia verdadera, como va muy cargada de ideología y muchas veces de imaginación del autor, entonces casi todo es novela histórica, pero digamos, esa es digamos, la impresión que me da cuando con la presentación sobre todo de las llamadas novelas históricas. ¿Cómo podríamos nosotros distinguir la imaginación de la realidad en una novela histórica? Sería mi pregunta. ¿Quieres contestar? Bien, pues en principio habría que apelar a un fundamento de la historia que es la historia como relato, pues, ¿no? Bien lo has dicho, todas las historias que nos cuentan son relatos de una u otra manera, incluso las fuentes más preciadas y más académicas siguen siendo relatos, ¿no? La distinción de saber con quién o con qué versión coincidimos y con cuál no, pues ya es un trabajo, digamos, personal, ¿no? Y ahí pues solamente se puede hacer a través de la lectura y comparación de muchas obras, ¿no? Cuando hablamos de La caída de Tenochtitlán como una novela gráfica, más bien a lo que nos referimos es que sí, está basada en hechos reales, la caída, la llamada conquista de los mexicas por los españoles, pero las situaciones en las que nos está narrando José Luis esta historia, en mucha medida son personajes suyos, personajes que él mismo pone en este contexto para, con este pretexto, sí, contarnos esta misma historia que ya conocemos, ¿no? Hay elementos, sí, mágicos que por supuesto que no sucedieron tal cual pasan, pero sí, al final es la versión de José Luis de lo que pudo haber sido este suceso, ¿no? Pero ciertamente la manera es ir buscando muchas fuentes. Entonces, justamente eso es lo apasionante de la historia, que tiene tantas fuentes y tantas versiones, que no vamos a conocer la verdad, no existe la verdad. Existen muchas maneras de narrar esos acontecimientos y entonces hay que ir buscando todas las fuentes y luego ya proponer una. Y además, y eso lo han hecho todos, incluso Bernal Díaz del Castillo, que dice que es la verdadera historia de la Nueva España, donde se acaba lo fidedigno, pues empieza la imaginación y esa llena los huecos. Ni modo. Muchas felicidades por su libro, la aportación que le hace a nuestro país. La pregunta es esta: hace 20 años usted se inspiró en algún personaje como León Portilla, un maravilloso científico mexicano, algún otro personaje de la UNAM, de alguna escuela de historia, no sé. Hace 20 años, ¿nos podría usted transportar hace 20 años para de dónde surgió esa idea, ese proyecto? Parecería tal vez León Portilla fue su inspiración, ¿algún otro científico? Muchas gracias. Sí, León Portilla con la visión de los vencidos fue el parteaguas de esto. Y también pues Esther Pastori con su análisis y Jacques Sustel sobre la vida cotidiana de los aztecas. Esther Pastori porque ella analiza el arte de los mexicas, entonces me apasionaba mucho ese tema. Pero primero se llamaba La Conquista de México, pero después me di cuenta que la conquista era una cosa pues bastante negativa, ¿sí? Entonces por eso con el paso del tiempo me di cuenta que era mejor La caída de Tenochtitlán, para hablar solamente no de una conquista de todo un territorio que ahora se llama México, sino de esa ciudad en particular, y además el porqué, la caída, o sea, eso. Y la verdad es que primero era una telenovela muy básica en la que o sea, la historia giraba en torno a los dos personajes que se enamoraban y ya, igual influenciado por las telenovelas, yo creo, ¿no? Porque pues, exacto, lo que importaba era el amor heterosexual.
saga, ¿no? También hay un excelente libro, ¿no? Que es este de Corazón de Piedra Verde, ¿no? Que también tiene mucho que ver con estos enamoramientos en tiempos de guerra, ¿no? Sí, 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 y no deja de ser interesante porque al final ahí se quedó, pero también pues al final hubo que descartar mucha pajita que no era necesario porque lo importante era la caída de Tenochtitlán, no tanto el amor ahí de esos dos personajes, sino, pero también existe, ¿por qué no? Incluso hay otras historias ahí de enamoramientos muy raras que se van a ir viendo en los otros dos libros. Incluso brutales. ¿Para qué se los adelanto? Únicamente una pequeña, ¿qué títulos del segundo y tercer libro ya eligió usted? ¿Qué títulos qué? Los títulos del segundo y tercer libro para estar pendiente y antes de que nos lo ganen poderlos adquirir. Muchas gracias. Es muy fácil, libro 2 y libro 3. Sí, sí, la novela es La caída de Tenochtitlán. El libro 2 está programado para finales de este año, más o menos. Todavía no tenemos una fecha definida, pero hacia finales de este año. Y el siguiente, tentativamente hacia 2021, ¿no? Pensamos en que fuera uno cada año, comenzando con el 19, que fue la llegada de los españoles, y terminando en el 21, que fue ya la conquista final, ¿no? Y además fue una coincidencia feliz, ¿no? Sí, porque no teníamos idea de, cuando programamos este libro, cuando llegó Pescadora ya a ofrecerlo, creo que fue en el 18, ¿no? O algo así. No habíamos caído en cuenta hasta que sacamos el libro el año pasado, que fue también por ahí de agosto, en que justo en agosto del 2010, de 1519 fue cuando fueron los primeros avistamientos de los españoles, ¿no? En costas de Veracruz. También algo relevante es ver en esta novela gráfica, bueno, toda esta influencia, ¿no? Por ejemplo, yo pude ver, tal vez ahorita José Luis me pueda corregir o aumentar la lista, pero uno puede ver imágenes del Códice Mendoza, ¿no? Por ahí podemos ver el águila con las 4 parcialidades de Tenochtitlan. También podemos ver imágenes de la tira de la peregrinación o Códice Boturini, cuando precisamente los mexicas se vuelven mercenarios de los tepanecas y empiezan, a cortar narices, orejas y se las llevan a estos señores tepanecas y también de Culhuacán. No sé si algún otro códice que te haya servido de inspiración o que hayas integrado, que es una pregunta, ¿verdad? Sí, traté de integrar lo más posible la iconografía mesoamericana y tratando de darle énfasis a la precolombina. El códice, estos dos códices son ya coloniales, virreinales, pero pues como son los únicos que tenemos, o sea, tenemos que tomar en cuenta también que destruyeron todo. Entonces la iconografía pues también está en los murales o en los vasijas. Entonces, es como si hubieran destruido la ciudad de Berlín, París y con toda la biblioteca de Inglaterra, ¿no? La de Londres, la British. Y no tuviéramos nada de eso y en su lugar tuviéramos nada más unos cuantos libritos quemados ahí mal. Entonces, aquí, pues sí, usé esa iconografía un poco para rescatarla, ¿no? Y ya. Bien, pues creo que ya no tenemos tiempo para otra pregunta. Estamos llegando ya al final. Pero sí, aquí están los avances del libro 2, Sí. un par de escenas. Sí, aquí hay un avance así de algo. Este libro y otros, hay mucha ilustración y mucho trabajo de todo eso. Los originales son unas cosas grandes como esto y algunas son viñetas que están elaboradas así aparte para que fueran lo más profusamente ilustradas, ¿no? Y hay acontecimientos pico como la caída de Cholula o también las luchas que hay ahí en Tlaxcala que también van a estar retratadas. Y pues ojalá les guste. Lo pueden colorear también. Ven. Gracias.